Bueno, pues seguimos aquí en el debate de los jueves en Televisión de Ferrol y les recordamos, por si acaban de conectar con nosotros, el asunto de esta noche, que es ese gran proyecto de la conexión ferroviaria al puerto exterior, y a partir de ahora ya saben ustedes que tienen ese teléfono para llamarnos, y vamos a dar ahora el paso al portavoz del gobierno de Ferrol. Bueno, muchos temas se han hablado, sobre todo se ha hablado, señor Vilariño, de esa declaración de impacto ambiental, ¿no? Que parece que hay más de una. Bueno, yo tengo que contestarle aquí a mis dos compañeros y a Natividad, recordarle que frente a 8 anos de incumplimiento dun gobierno socialista, aquí tenemos en un año y poco el cumplimiento de una ministra que vino a Ferrol, que dijo que iba a desbloquear la situación, que iba a dar pasos, y lo está dando. Y estoy de acuerdo contigo, igual que antes en la primera intervención dije estoy de acuerdo contigo en salvar la ría, y estoy de acuerdo contigo totalmente en salvar la ensenada de la Malata, y estoy de acuerdo contigo en que, oye, pensemos cuál es el viaducto que le corresponde, y estoy de acuerdo contigo, o prefiero olvidar contigo, quien dio los primeros pasos para estrangular la circulación del flujo de agua dentro de la ensenada de la Malata. Estoy de acuerdo contigo en eso, y yo creo, hasta estoy de acuerdo en olvidar lo pasado. Y no estoy de acuerdo con nuestro compañero Iván en la reflexión que hace de complicidad, como si desde Madrid se estuvieran estrangulando y matando Ferrol. A ver, hay cosas que salen bien y hay otras cosas que salen mal. De todas formas, yo pertenezco a un gobierno que va a ser recordado, que va a pasar, por lo menos a los libros de actas de los plenos del Concello o de este Ayuntamiento, como el gobierno que desbloqueó y que empezó el saneamiento, el funcionamiento del saneamiento de las rías. Saneamiento integral. Por cierto, usted va a ser recordado como miembro de un grupo que votó en contra de la obra de saneamiento. Miren, los ferrolos lo que necesitan es que se empiece a depurar las aguas residuales. Esta ría lo que necesita es tener aguas claras, cristalinas, que permita la explotación marisquera, y veo que usted, y permítamelo, no me lo tomo mal, a pesar de su juventud, que nos separan muchos años, mantiene la línea que mantuvo su partido, el partido en el que milita, y permíteme que le diga el porqué, que no es una... Sí, ahora continúa, es que tenemos una llamada esperando desde hace unos segundos, ahora continúa. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo quisiera... Díganos, un segundito, vamos a ver si le escuchamos mejor. Sí. Ahora sí, díganos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Eu quisiera... Me quedo sorprendido coa atitude do señor Vilariño, ¿no? Que parece que se va un pouco polas ramas. Ben, primeiro que cando se fan acusacións que se di que antes se defendía a central antes que a norte, todo eso, que diga que, ¿no? Porque un colectivo de 50 asociacións, grupos veciñais, partidos políticos e todo, pues sempre pode haber alguna discrepancia, ¿no? Pero eu sempre escutei que se defendía o trazado norte. Hombre, o trazado norte, calquera persona que pense un pouco, pues vai por túnel, sempre será mellor que meter 5 piares, ao principio eran 11 piares, ahora quedan en 5, en unha ensanada que o que vai facer é estrangular a ensanada da Malata, e o único que vai quedar aí é unha gran superficie totalmente drenada, que é o interese, ¿no? Especular con esos terreos que van quedar máis da autoridade portuaria, como quedou a zona onde está o campo de fútbol, todo eso, que o Concello está pagando por esos terreos, me parece que son casi 400.000 euros ao ano a autoridade portuaria. É o único fin que por o que se defende este trazado, ¿no? Cualquier persoa pode pensar que eu como particular, como persoa da pé, estou totalmente en contra do tren, ¿no? Estou totalmente en contra do tren porque, a ver, o tren é innecesario debido a que produtos son os que máis se descarga no porto exterior. Son bauxita e son carbón, fundamentalmente chatarra. E o tren non vai ir hasta as Pontes, non? Co cual, pero sería unha obra totalmente, en estos tempos de crisis, non necesaria, non? Pero, de todas formas, se é necesaria, pues, desde logo será moito mellor o trazado norte, que vai por debaixo dun túnel e respeta totalmente a Malata, excepto 300 metros, que o trazado sur, non? Eu quixera que a xente que nos está escoitando, a que teña internet na casa, que meta en el Google, en YouTube, unha frase, o que esconde o viaducto do tren ao porto exterior. En el se vea un vídeo que está moi ben feito de como va a quedar a ensanada da Malata, non? Vai ser un gran terreo que non chegará auga,
aí non habrá marisqueo, o muelle, o dique ese antigo, o primeiro dique aí seco que hubo, non sei se no mundo, en Europa, pois quedará, será nada, é dicir, toda a riqueza que se esconde esa ensanada, pois vai morrer. Nada, moitas grazas, por ahora xa está. Pues muchas gracias y buenas noches. Sí, señor Vilariño. Muchas gracias por la llamada. Sí. Yo espero que la riqueza de la ensenada se multiplique, y se multiplicará porque la ría está en fase de saneamiento. Y 5 pilares no pueden ser el problema del flujo de circulación del agua. Y repito, la riqueza de la ensenada mejorará. Pero le quería decir antes a mi compañero que pertenece a un partido donde ahora nombraste secretario general, y hace un par de días en una entrevista en la Radio Galega, una radio, no recuerdo cuál era, portavoz. El portavoz del bloque nacionalista decía: la AP9, la autopista, es la columna vertebral de Galicia, es la verdadera vertebradora del territorio entre el norte y el sur. Yo quiero decir que ese portavoz de ese partido, de ese bloque, de ese partido, de agrupación política, son los que en el momento de la autopista decían: autopista no, autopista navallada a Galicia. Es triste tener que ir a los antecedentes, pero permítame en que yo, que ya tengo bastantes años, viví aquellos momentos y estoy viviendo estos, y digo, la historia se repite. Hay gente que tiene que decir no cuando es sí, o hay gente que tiene que decir blanco cuando es negro, pensando más en interés de rédito político que en el interés real de los ferrolanos. Y yo no entiendo cómo es que alguien puede pensar que detrás de este proyecto está alguien pensando en el relleno de la ensenada de la Malata, en la construcción, en la urbanización. A ver, eso es otra película que no corresponde a este momento. En este momento, los ferrolanos de lo que necesitan y de lo que están hablando es de la conexión del puerto exterior a la vía férrea, porque necesitamos, como decía bien Natividad, una fórmula de conexión polivalente. Tenemos carretera, necesitamos tren. Las incongruencias llegan a tanto, y yo invito a leer la declaración, que hay hasta quien propone que las mercancías lleguen al puerto exterior en barco y se transporten del puerto interior al del puerto exterior al interior también en barco, porque así ya utilizamos el tren que hay al puerto interior. A ver, cada uno puede opinar, y yo creo que todos debemos de opinar, pero yo vuelvo a decir, no creo que detrás de la declaración de impacto ambiental haya una panda de malvados que lo que están es pensando cuál es la fórmula de fastidiarnos nuestra ensenada de la Malata. Creo que habrá buenas personas que estarán haciendo el proyecto que Ferrol necesita para salir adelante, porque no olvidemos que hoy por hoy el puerto, como el puerto exterior, pasa a ser la segunda empresa de la ciudad. Estos días lo veíamos que entre empleo directo e empleo indirecto hay unas 5.000 personas que pivotan sobre la actividad portuaria. No tener eso en consideración yo creo que es una irresponsabilidad. Igual que sería una irresponsabilidad estropear la ensenada de la Malata sabiendo que hay 500 familias que están viviendo del marisqueo. Y nuestro deseo, mi deseo personal, y como grupo sé que todas las personas que pertenecen a mi grupo, es que esa ensenada se vea enriquecida, se vea mejorada, siga siendo el banco de almeja babosa mejor que hay en Galicia, porque bueno, oiga, después de que quitemos todo el tema de los vertidos incontrolados y voluminosísimos que estamos vertiendo a la ría, algo mejorará, digo yo, algo no. Es darle la vuelta como le damos la vuelta a un calcetín. Pues muchas gracias. Bueno, señora González, hemos tenido la primera llamada ya de una persona que, bueno, se declaraba un pouco como opinión de un viandante, ¿no? de un peatón, ¿no? de la zona, sí. A mí me dá a impresión que esta chamada pon de manifesto efectivamente o que estamos a constatar aquí, que está na pel, ¿no? Entonces, cal é a preocupación que traslada? A preocupación que traslada é o temor, efectivamente, a que finalmente a Malata desaparezca e que finalmente a Malata se convirta nesa zona de aparcamento digamos, de estacionamento dos contenedores en ese espacio que ni máis ni menos que ten pues aproximadamente 1 millón de metros cuadrados. E por que ocurre esa duda? Por que ocurre esa duda?
pois acontece esa preocupación, porque efectivamente había outro trazado, hai outro trazado, e neste trazado non aparece recollido, que é unha cuestión que debería aparecer no caso de que finalmente este trazado fora adiante, por que razón non se habilita, como antes estábamos dicindo, non se habilita un traxecto de comunicación para este tren a un espacio donde hai efectivamente en torno a unos 5 millóns de metros cuadrados, nun espacio que é a zona do polígono de Leixa e do polígono de Río do Pozo. E como ese espacio non está habilitado nin semella en este proxecto, non sabemos se posteriormente no proxecto construtivo aparecerá, que será unha cuestión que teremos que demandar se finalmente este trazado vai adiante, teremos que demandar eso, porque senón este problema que estamos manifestando da necesidade de que o Porto de Ferrol se convirta nunha zona logística e contestando tamén a preocupación ou a manifestación que tiña esta persoa que chamaba de que estaba en contra do tren, porque total para o traslado do carbón xa había carretera e tal, pero que as necesidades de agora dos portos actuales e sobre todo coa ventaxa da nosa posición que temos é que non é suficiente con cargar e descargar mercancías. Temos que convertirnos, ser capaces de habilitarnos como unha zona logística donde podamos ademais ofrecer un espacio para eses grandes transportes que transportan enormes contenedores de grandes mercancías que trasladan desde Europa hacia Asia ou desde Europa a África ou desde Europa a América e nós, na nosa posición, ter a oportunidade de, digamos, aproveitarnos dese tráfico tamén e convertirnos nesa zona logística. E sin tren, eso é imposible, porque estas mercancías de tan pesadas que son por carreteras serían lentas, destrozarían as carreteras e serían moitísimo máis costosas. Por lo tanto, medioambientalmente, ao transporte por tren en este tipo de zonas logísticas, o novo criterio de portos, como acontece en outros espacios de relevancia no mundo, teñen que ter efectivamente un espacio onde se podan habilitar estes contenedores e teñen que ter tren e teñen que ter carretera, porque senón non se poderían transportar por tren. Ahora continuamos la intervención, vamos a saludar a un nuevo televidente. Hola, buenas noches.